Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Nos encontramos hoy ante el capítulo 7 de este libro del Antiguo Testamento. Y concluimos nuestra lección del capítulo 6, notando la provisión que Dios había hecho para el alimento de todos aquellos que entrarían en el arca. En los versículos finales del capítulo 6, los versículos 21 y 22, leemos: «Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos». Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí hay algo muy práctico. Él tuvo que llevar mucho alimento en el arca para dar de comer a los animales. Alguien preguntará, ¿por qué los animales no se comían entre sí? Bueno, porque hasta el tiempo del diluvio, los hombres y los animales no comían carne. No había ningún animal carnívoro, y se nos dice que en el milenio el lobo morará con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El león, como el buey, comerá paja. Ese probablemente era el estado de los animales en aquel entonces, el cual ocurrirá una vez más. Bien, comenzamos ahora el estudio del capítulo 7 de Génesis, y consideraremos a Noé, su familia, y los animales que entraron en el arca según las instrucciones de Dios. Dice el versículo 1 de este capítulo 7 de Génesis: «Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Ahora, ¿por qué era justo Noé? Era justo por la fe, igual como más adelante en la historia, Abraham sería justo por la fe. Allá en el capítulo 15, versículo 6 de Génesis leemos: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Esto es refiriéndose a Abraham. El escritor a los Hebreos nos dice que Noé preparó el arca por la fe. Esa es la razón por la cual Dios les salvó. ¿Se ha fijado usted alguna vez cuán bondadoso es Dios con este hombre en el tiempo de un juicio tan terrible? «Entra tú», le dijo. Es el mismo tipo de invitación que nuestro Señor Jesús da hoy a todos los miembros de la raza humana. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesucristo pronunció estas palabras: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ahora, en la última parte del versículo 16 de este capítulo 7 de Génesis, notamos que el Señor le cerró la puerta. Luego el capítulo 8 de Génesis comienza así: «Y se acordó Dios de Noé». ¿No es todo esto muy bello? ¡Qué maravilloso, amigo oyente! Dios bien pudo haberse olvidado de Noé. Años después pudo haber dicho: «¡Ay de mí! Se me olvidó por completo aquel hombre por allá. Lo metí en el arca y me olvidé de él». Y eso sí que hubiera sido malo. Pero Dios no olvidó a Noé. Se acordó de él. Amigo oyente, Dios nunca olvida. Dios se acuerda de usted y se acuerda de mí. Lo único que Él no recuerda es el pecado. El profeta Jeremías en el capítulo 31 y versículo 34 de su libro dice: «Y no me acordaré más de su pecado». ¡Qué promesa más bella! Ahora Noé y su familia entran en el arca. ¿Y sabía usted que esta historia de Noé, igual como la historia de la creación, ha recorrido por la faz de toda la tierra? Se la lee como la historia de la creación. Ojalá pudiéramos mencionar aquí el relato babilónico, como lo hicimos en nuestro estudio del relato de la creación, pero no vamos a hacerlo. El caso es que cuando uno compara ese relato con el de la Biblia, encuentra una gran diferencia. Y mucho de lo que se encuentra en los otros relatos es hasta absurdo. Pero es un hecho que la mayoría de las naciones y las gentes tiene un relato tanto de la creación como del diluvio. ¿No le dice eso algo a usted, amigo oyente? Debiera decirle que hay una base para la verdad de la creación y del diluvio. No saldrían todos con el mismo relato si hubieran estado fabricando los eventos. Por supuesto, el relato babilónico da las razones que no son, declarando que los dioses tuvieron algún tipo de guerra entre ellos y que estaban luchando el uno contra el otro, y eso es lo que ocasionó el diluvio. La Biblia dice que Dios lo envió como juicio sobre el hombre por haber pecado. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 7 de Génesis leemos: «De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra». Esto fue la base de un pleito hace años. El doctor Geraldo Rimmer,
ofreció $1000 a cualquier persona que pudiera mostrar una contradicción en la Biblia. Y este versículo fue usado en un tribunal de ley. Había algunos teólogos liberales que testificaron que este versículo contenía una contradicción. ¿Por qué diría que debe llevar 2 de una clase cuando aquí dice que llevó 7 de cada clase? Bueno, todo lo que le falta hacer es continuar la lectura, y podrá notarse que cuando Noé salió del arca, ofreció los animales limpios como sacrificios a Dios. ¿Dónde pudiera haber encontrado Noé los animales limpios si no hubiera llevado más de 2 animales con él? Fue solo de entre los animales limpios que llevó 7, y ahora ya sabemos cuál fue la razón. De los que no eran limpios, llevó 2, un macho y su hembra. De las aves limpias de los cielos, llevó 7. Ahora, en los versículos 2 y 3 de Génesis capítulo 7 leemos: «Mas de los animales que no son limpios, una pareja el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra». Después del sacrificio de Noé, todavía había macho y hembra de todo animal y de toda ave para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El versículo 4 dice: «Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice». Ahora, durante 7 días, todo el mundo todavía podía haber llamado a la puerta del arca, y creemos francamente que bien pudieron haber conseguido su entrada. Dios los habría salvado. Todo lo que tenían que hacer era creer en Dios. Los versículos 7 al 9 nos dicen ahora: «Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé». En ningún lugar dice que Noé buscaba y arreaba los animales al arca. No le fue necesario. Los animales vinieron a él. Y el versículo 10 dice: «Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra». Y esto nos conduce ahora a la consideración del diluvio mismo. Consideremos en primer lugar la destrucción de toda carne y la salvación de Noé y aquellos que estaban con él en el arca. Vamos ahora a leer partes de algunos de los próximos versículos. El versículo 10 nos dice que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora el versículo 11 dice: «El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas». Continuamos ahora con el versículo 12 de este capítulo 7 de Génesis. «Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches». Pasando ahora al versículo 16 leemos: «Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta». Y la primera parte del versículo 17 dice: «Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra». Y el versículo 24 dice: «Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días». Ahora hay una pregunta que surge en cuanto al diluvio, y es: ¿cuál es la evidencia histórica y científica del diluvio? No pensamos entrar en esta materia, pero sí quisiéramos recomendarle un libro que es sumamente bueno en relación con este tema. Se trata del libro El Diluvio de Génesis, escrito por Henry M. Morris y John C. Whitcomb. Ambos hombres están completamente calificados para escribir sobre este tema. El Dr. John Whitcomb tiene un doctorado en teología y fue profesor del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de la Gracia en Estados Unidos. Y el Dr. Henry Morris recibió su doctorado en filosofía de la Universidad de Minnesota y fue profesor de Ingeniería Hidráulica y jefe del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico de Virginia, Estados Unidos. El Dr. Morris y el Dr. Whitcomb se unieron y escribieron este libro sobre el diluvio de Génesis. En él muestran que el diluvio fue universal, que fue una gran catástrofe y que hay evidencia histórica que lo confirma. Asimismo responden al argumento uniformitariano que sostiene que los procesos existentes actuando de la misma manera que en el presente son suficientes para dar cuenta de todos los cambios geológicos.
Esta es una de las muchas teorías que han sido promovidas para descartar las evidencias geológicas del diluvio universal. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que hay una abundancia de evidencia para el diluvio, y este libro responde a mucho de este asunto. Ahora hay libros que han salido de la imprenta, escritos por hombres que consideramos pseudointelectuales, o sea, intelectuales falsos, y falsos teólogos también. Algunos de ellos dicen que el diluvio fue local, es decir, aseguran que se limitó al valle de los ríos Tigris y Éufrates, y que formó algo así como una grande piscina por allá, pero que eso fue todo. Amigo oyente, la Escritura expresa con toda claridad que el diluvio cubrió toda la tierra. El libro ya mencionado ciertamente verifica lo que dice la Biblia. La familia humana había poblado la tierra. Los hombres y los animales habían llegado ya a los demás continentes del mundo. Pero el hecho, según la Biblia, es que la familia humana comenzó de nuevo con Noé. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y amigo oyente, uno o acepta la Biblia o la rechaza. Concluir por hipótesis que los eventos pudieron haber sucedido de otra manera es en esencia rechazar lo que dice Dios. La Biblia expresa con claridad que hubo un diluvio universal. Los versículos 23 y 24 de este capítulo 7 de Génesis dicen: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Quienes argumentan en contra de un diluvio universal, por lo general aceptan el principio uniformitariano, y sostienen el punto de vista de que no había tal cosa como una gran convulsión o catástrofe como el diluvio. Pero ¿sabe usted, amigo oyente, que el apóstol Pedro nos amonesta contra los que piensan de ese modo? Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 al 6, lo siguiente: Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Los burladores siempre han concordado con el principio uniformitariano, pero no pueden mantener ese punto de vista y a la vez aceptar la integridad de la palabra de Dios. Es pues muy importante que entendamos esto.